Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén de maravilla porque hoy tenemos un vídeo jugosísimo, picantísimo, de esos que nos encantan. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, y a la vez, más polémicas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, ya sé que están emocionados. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de rumores, confirmaciones a medias y, lo más importante, una supuesta confesión bomba de Demet Özdemir que está haciendo temblar los cimientos del mundo del espectáculo. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, chismes y noticias de tus celebridades favoritas. No te arrepentirás. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno en el tema que nos compete hoy. Como ya les adelanté, vamos a analizar una supuesta confesión de Demet Özdemir que ha salido a la luz recientemente y que, al parecer, revela que la actriz se arrepiente de algo relacionado con su relación con Can Yaman. Pero ojo. Mucho cuidado con las noticias falsas, así que vamos a diseccionar todo esto con lupa, separando la verdad de la especulación. Para entender bien de qué estamos hablando, tenemos que remontarnos un poco a los orígenes de este romance. Demet y Can se conocieron durante el rodaje de la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos en Latinoamérica. La química entre ellos era innegable, no solo en pantalla, sino también fuera de ella. Los rumores sobre un romance comenzaron a circular casi inmediatamente y, para deleite de los fans, pronto se confirmó lo que todos sospechaban: Demet Özdemir y Can Yaman eran pareja. Fue un boom, una explosión mediática. Los fans estaban eufóricos, las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de la pareja, y todo parecía un cuento de hadas. Demet y Can eran jóvenes, guapos, talentosos y estaban enamorados. ¿Qué más se podía pedir? Bueno, como suele suceder en estos casos, la realidad no siempre es tan idílica como la pintan. La relación, que al principio parecía un sueño, comenzó a tambalearse. Los rumores de celos, discusiones y diferencias irreconciliables empezaron a surgir. La presión mediática era asfixiante y la pareja se vio envuelta en un torbellino de críticas y especulaciones. Finalmente, después de un tiempo, la noticia que nadie quería escuchar se hizo oficial: Demet Özdemir y Can Yaman habían roto. La ruptura fue dolorosa para los fans, pero también para los protagonistas. Ambos actores se mantuvieron relativamente discretos al respecto, evitando hablar directamente sobre los motivos de la separación. Sin embargo, con el tiempo, algunas declaraciones ambiguas y comentarios indirectos dejaron entrever que la relación había sido más complicada de lo que parecía. Y aquí es donde entra en juego la supuesta confesión bomba de Demet Özdemir. Según varios medios turcos, la actriz habría revelado a un círculo cercano que se arrepiente de haber expuesto tanto su relación con Can Yaman a la opinión pública. Al parecer, Demet considera que la presión mediática y el escrutinio constante contribuyeron significativamente al fracaso de la relación. Esta confesión, si es que realmente ocurrió, no es del todo sorprendente. Recordemos que la relación de Demet y Can fue seguida al milímetro por la prensa y los fans. Cada movimiento, cada gesto, cada mirada era analizado y comentado hasta la saciedad. La pareja no tuvo espacio para la intimidad y la presión de mantener una imagen perfecta era agobiante. Además, hay que tener en cuenta que ambos actores estaban en la cima de su carrera en ese momento. El éxito de Erkenci Kuş los catapultó a la fama internacional y la atención mediática se multiplicó exponencialmente. Era difícil lidiar con tanta presión y, al parecer, la relación de Demet y Can no pudo soportarlo. Ahora bien, es importante recalcar que esta confesión no ha sido confirmada oficialmente por Demet Özdemir. Se trata de una información que ha circulado en los medios turcos, pero que no ha sido respaldada por una declaración pública de la actriz. Por lo tanto, debemos tomarla con cautela y no darla por sentado. Sin embargo, incluso si la confesión no es del todo cierta, es innegable que la relación de Demet y Can fue un tema muy mediático y que la presión pública jugó un papel importante en su desarrollo. Es posible que Demet, con el paso del tiempo, haya reflexionado sobre lo sucedido y haya llegado a la conclusión de que exponer tanto su vida privada no fue la mejor decisión. De hecho, muchas celebridades han expresado arrepentimiento por haber compartido demasiado de su vida personal con el público. La fama tiene un precio muy alto y uno de ellos es la pérdida de la privacidad. Es difícil encontrar un equilibrio entre complacer a los fans y proteger la intimidad,
y muchas veces las celebridades se equivocan en el intento. En el caso de Demet Özdemir, es evidente que la actriz ha aprendido de sus errores. Después de su ruptura con Can Yaman, Demet ha sido mucho más reservada con su vida personal. Ha evitado hablar de sus relaciones sentimentales y ha tratado de mantener un perfil bajo en los medios. Esto demuestra que la actriz ha madurado y ha aprendido a proteger su intimidad. Por su parte, Can Yaman también ha seguido adelante con su vida. Después de la tormentosa relación con Demet, el actor se mudó a Italia y ha continuado cosechando éxitos en su carrera. Actualmente Can está casado con Diletta Leotta y parece estar muy feliz. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un recordatorio de que las relaciones de las celebridades no son tan perfectas como parecen. Detrás de las sonrisas y las fotos glamurosas, hay personas reales con sentimientos y problemas como cualquier otra persona. La presión mediática, la falta de privacidad y las expectativas del público pueden ser factores determinantes en el éxito o fracaso de una relación. En definitiva, la supuesta confesión de Demet Özdemir sobre su arrepentimiento por haber expuesto su relación con Can Yaman es una muestra más de la complejidad de las relaciones de las celebridades. Si bien no podemos confirmar la veracidad de esta información, es innegable que la presión mediática jugó un papel importante en la ruptura de la pareja. Tanto Demet como Can han seguido adelante con sus vidas y han aprendido de sus errores. Esperemos que ambos sean felices y que puedan encontrar la paz y la tranquilidad que tanto anhelan. Y para nosotros los fans, esta historia nos sirve como recordatorio de que debemos ser más respetuosos con la privacidad de las celebridades y evitar juzgar sus decisiones personales. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre la supuesta confesión de Demet Özdemir. Como siempre, les invito a dejar sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Demet se arrepiente de haber expuesto su relación con Can? ¿Creen que la presión mediática fue determinante en su ruptura? Déjenme saber en los comentarios. Recuerden que este canal está hecho para ustedes, así que sus opiniones son muy importantes para mí. No duden en dejar sus sugerencias y comentarios para futuros vídeos. Me encanta leerlos y saber qué temas les interesan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Ahora bien, para ampliar aún más este chismecito, vamos a explorar las posibles razones detrás de este supuesto arrepentimiento de Demet. Más allá de la presión mediática, que ya hemos mencionado, hay otros factores que podrían haber contribuido a este sentimiento. Pensemos, por ejemplo, en la edad de ambos actores durante la relación. Demet y Can eran jóvenes con carreras prometedoras, pero quizás no lo suficientemente maduros para manejar una relación tan expuesta al público. La juventud a menudo viene acompañada de impulsividad y falta de experiencia en el manejo de las relaciones, especialmente cuando se trata de lidiar con los desafíos que impone la fama. Otro factor a considerar es la intensidad del romance en Erkenciskus. La química en pantalla era tan palpable que muchos fans, e incluso algunos medios, proyectaron esa pasión a la vida real. Esta idealización de la relación pudo haber creado una presión adicional sobre Demet y Can, quienes se vieron obligados a vivir a la altura de las expectativas del público. Además, la propia naturaleza de la industria del entretenimiento puede ser perjudicial para las relaciones. Los horarios de rodaje son agotadores, los viajes constantes y la competencia feroz pueden generar estrés y ansiedad, afectando la estabilidad emocional de las personas involucradas. En el caso de Demet y Can, ambos estaban trabajando arduamente para consolidar sus carreras, lo que pudo haber dejado poco tiempo y energía para dedicarse a la relación. Sumado a esto, hay que considerar las diferencias culturales y de personalidad entre Demet y Can. Aunque ambos son turcos, provienen de entornos distintos y tienen diferentes enfoques de la vida. Estas diferencias, que al principio pudieron parecer atractivas, con el tiempo podrían haber generado fricciones y desacuerdos. Recordemos que Can tiene un carácter más extrovertido y le gusta mostrarse ante los medios, mientras que Demet siempre ha sido más reservada. La pregunta del millón es, ¿cómo esta supuesta confesión de Demet afecta a Can? Es difícil saberlo con certeza, ya que el actor no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, es probable que la noticia le genere cierta incomodidad,
especialmente si considera que él también fue víctima de la presión mediática. Quizás Khan tenga una perspectiva diferente sobre lo sucedido y no comparta el mismo arrepentimiento que Demet. Además, hay que recordar que Khan está felizmente casado con Diletta Leotta. Esta nueva etapa en su vida podría hacer que la supuesta confesión de Demet le resulte irrelevante o incluso molesta. No olvidemos que las relaciones pasadas, por más intensas que hayan sido, deben quedar en el pasado para poder construir un futuro sólido con la pareja actual. Es importante destacar que la relación entre Demet y Khan no fue un fracaso total. A pesar de la ruptura, ambos actores lograron crecer profesionalmente y consolidar sus carreras. La experiencia de Erkenci les brindó una gran visibilidad internacional y les abrió las puertas a nuevos proyectos. Además, ambos han demostrado ser resilientes y capaces de superar los obstáculos que se les han presentado en el camino. Si bien la relación no funcionó a largo plazo, es innegable que dejó una huella imborrable en la cultura popular turca. Demet y Khan se convirtieron en un fenómeno mediático y su historia de amor, aunque efímera, sigue siendo recordada y comentada por los fans. Ahora bien, volviendo al tema central de nuestro vídeo, ¿qué podemos aprender de esta supuesta confesión de Demet? En primer lugar, nos recuerda la importancia de proteger nuestra privacidad, especialmente cuando estamos en el ojo público. Es fundamental establecer límites claros y no compartir más de lo necesario con los medios y los fans. En segundo lugar, nos enseña que las relaciones de las celebridades no son diferentes a las nuestras. También enfrentan desafíos, tienen altibajos y, en ocasiones, terminan. La única diferencia es que sus vidas están expuestas al escrutinio público, lo que puede dificultar aún más el proceso. En tercer lugar, nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios y los fans en las relaciones de las celebridades. Debemos ser más respetuosos con su privacidad y evitar juzgar sus decisiones personales. Recordemos que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con sentimientos y emociones. Y por último, nos recuerda que el tiempo cura todas las heridas. Tanto Demet como Khan han seguido adelante con sus vidas y han encontrado la felicidad en otros ámbitos. La experiencia de su relación les ha servido de aprendizaje y les ha ayudado a crecer como personas y como profesionales. En conclusión, la supuesta confesión de Demet Özdemir sobre su arrepentimiento por haber expuesto su relación con Can Yaman es un tema complejo y controvertido. Si bien no podemos confirmar la veracidad de esta información, es innegable que plantea importantes reflexiones sobre la presión mediática, la privacidad y las relaciones de las celebridades. Espero que este análisis ampliado les haya resultado interesante y les haya brindado una perspectiva más profunda sobre este tema. Como siempre, los invito a dejar sus comentarios y opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre la supuesta confesión de Demet? ¿Creen que Khan también se arrepiente de algo? Déjenme saber en los comentarios. Recuerden que este canal está hecho para ustedes y me encanta leer sus opiniones. No duden en sugerir temas para futuros vídeos. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Besos.